Como pueden observar aquí dice, es un simulador, ¿ya? De circuitos. CD dice es porque es corriente directa, ¿ya? Vamos a la introducción. Entonces, un circuito eléctrico está formado por estos elementos, ¿no? Lo primero, ¿no? Una fuente de tensión que puede ser una batería, en este caso una batería, fíjense, y esta batería tiene unas unidades de medida. Sus unidades de medida obviamente son en voltios. Este es el voltaje de la batería, ¿no? Hay una diferencia de potencia, lo habíamos dicho, entre los bornes, el positivo y el negativo. Bueno, aquí puedo variar la batería, ¿no? Ahí está, puedo aumentar o disminuir el voltaje. Voy a ponerle 10 voltios, ¿ya? Los 10 voltios le voy a colocar ahí en la batería. ¿Listo? Bien, acá tenemos otros, esto es para acá tenemos otros, bueno, tenemos otros elementos, por ejemplo, ya, y tenemos acá una bombilla, bien, una bombilla que va a ser como una resistencia, ¿no? Ahí tenemos, y esta bombilla tiene una determinada resistencia, también lo voy a abrir, fíjense, ahí está, la resistencia, y esto está en ohms, les había dicho su símbolo también, y puedo variarla, fíjense, ahí está, puede tener 10, 11, 12, etcétera, etcétera. También puedo tener este otro tipo de resistencia, es lo mismo, ¿no? Esta es una resistencia también, una lámpara. Ya habíamos hablado de lo que era una resistencia, una fuente de alimentación, ¿no? Ahí está, fíjense, esta es una resistencia también de valores, aquí está en ohmios. Esto es, acá va a ir cambiando sus códigos de colores, fíjense, ¿no? Las resistencias regularmente se van a, este tipo de resistencias que utilizan los circuitos electrónicos, se van a, y sus valores se van a obtener a través de un código de colores, ¿ya? Entonces fíjense que va variando los colores, ¿no? A medida que yo voy cambiando el valor de la resistencia. Entonces ahí está. Bueno, le voy a colocar una de 20, ahí está, 20 ohmios. Listo. Pues vamos a ver qué pasa con los dos elementos. Primero vamos a ver qué es lo que pasa con la resistencia. Voy a hacer la conexión. Bueno, esto todavía lo dejo por acá. Ahí está. Para que fluya, para que pase, cosa no se olviden que esta resistencia lo que es, va a dificultar el paso de la corriente. ¿Y que era la corriente? Habíamos dicho el flujo de electrones. Entonces acá hay, obviamente, tiene que fluir los electrones, pero van a fluir a través de un material conductor, ¿no? Este material conductor se va a denominar cable, ¿no? Ahí está, fíjense. Entonces voy a conectar, voy a hacer la conexión, ¿no? Estoy conectando con cable, con un conductor, y observemos lo que sucede, ¿no? Fíjense, ahora hay movimiento de electrones. Entonces hay un movimiento de los electrones. Ahí, ahí está, ¿no? Los electrones se están moviendo, como habíamos dicho, ¿no? Van a moverse de negativo a positivo. ¿Por qué? Habíamos hablado que en el negativo, el polo negativo repele a los electrones y el polo positivo atrae a los electrones. Pero se utiliza la forma, fíjense acá dice cómo se mueven, mostrar la corriente, cómo se mueven los electrones, se mueven de esta forma. Pero se llama convencional, como nosotros tomamos a la corriente, la vamos a tomar al revés, que va a ir de positivo a negativo, fíjense, ahí dice convencional, ahí está, fíjense. Entonces, cuando se dice convencional, la corriente siempre va a ir de positivo a negativo. Entonces, esto es el flujo de los electrones, que es de negativo a positivo, pero convencionalmente se toma la corriente como si fuese de positivo a negativo. Ahora, si nos damos cuenta, ¿no? Bueno, aquí puedo colocar los valores, ahí está, 10 voltios, 20 ohmios. Y fíjense acá, si corto este cable,
¿no? No hay flujo de electrones, ¿no? Cortamos el cable, no hay flujo de electrones, porque el flujo de los electrones tiene que seguir un camino, ese camino lo va a dar el conductor, ¿no? Entonces, ahí está. Pero ¿para qué nos servirá este flujo de electrones, no? Miren, voy a retirar la resistencia, voy a cortar acá, mira, voy a retirar esta resistencia y voy a colocar esta lamparita, que también tiene una resistencia de 11 ohmios, ¿no? Entonces la voy a colocar de esta forma, fíjense, y voy a hacer la conexión, ¿no? Ahí está, hago la conexión, y fíjense, entonces se produce iluminación, ¿no? Entonces, esta resistencia, ¿no? Por su material, ¿no? Es capaz de producir iluminación. Es lo primero que se utiliza. Ahora, fíjense qué es lo que pasa cuando yo voy a incrementar el voltaje. Fíjense, voy a incrementarlo, ahí está, para que se observe, ¿no? A 50 voltios. Bueno, 48, 49, 50. Pues ahí están los 50 voltios. Bueno, voy a colocar acá, ¿no? Entonces, la iluminación resulta ser mayor, ¿no? Porque obviamente hay más circulación de electrones, ¿no? Mayor circulación de electrones porque estoy inyectando más voltaje. Entonces, la circulación de los electrones, fíjense, es más rápida, ¿no? Y esto hace de que la iluminación sea mayor, ¿no? Ahí está el flujo de los electrones. He aumentado con esta diferencia de potencial, ¿no? He incrementado esto. Ahora voy a ir disminuyendo, fíjense, qué es lo que pasa. Ahí está con los 10 voltios, prácticamente con 4 voltios, ¿no? El flujo no es mucho. Y como no fluye muchos electrones, no hay mucha corriente. Y bueno, aquí tenemos la iluminación es muy poca, ¿no? Entonces, se ha utilizado esto primero para iluminar, ¿no? Bien, ahora sí, entonces, ahora vamos a ver, si no tuviese yo, vamos a colocar aquí, voy a colocarle a 20 o a 15 lo voy a colocar, ahí está, listo. Ahora, si no tuviese yo estos valores, fíjense, ¿qué tendría que hacer? ¿Con qué voy a medir estos valores, ¿no? Los valores que existen acá. Voy a medir con un instrumento denominado voltímetro, ¿no? Bueno, ahora este voltímetro voy a medir también la corriente con un amperímetro, ¿no? Ahí dice para corriente, esto para voltaje. Cuando mido voltaje, ¿no? Que es lo que está en voltios, tengo que medir con un voltímetro, y cuando mido corriente con un amperímetro. Entonces, estos dos instrumentos de medida están en uno solo, denominado multímetro, pero más le conocen con el nombre de tester, ¿no? Es un nombre común que se tiene acá, que la gente conoce. Bueno, entonces voy a agarrar el instrumento de medida, fíjense, voy a colocar en uno de los puntos siempre el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Fíjense, voy a medir en la lámpara, ahí está, y me marca los 15 voltios, ¿no? Los 15 voltios. Voy a usar otro, aquí tengo dos voltímetros. Fíjense, esos, acá igual el positivo con el positivo, el negativo con el negativo. Bueno, esto lo puedo traer acá, ahí está. Y me marca también los 15 voltios. Entonces los 15 voltios están en la resistencia, ¿no? Esos 15 voltios están acá. Listo. Ahora la corriente. Miren acá la corriente, ahí está. Es de 1.3 amperios, ¿no? Ahí tengo los valores, tengo el valor de la resistencia. Ahora sí puedo colocar los valores, fíjense aquí, para que pueda trabajar la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a resistencia por corriente. 11.5 por 1.3 debería darme 15 voltios, ¿no? Entonces, ahí podemos explicar lo que es la ley de Ohm, ¿no? No está tan complicado, tan difícil. Entonces,
¿no? En un circuito tenemos elementos. Este elemento, este tipo de elemento, se llama elemento activo, ¿no? Este elemento es un elemento. ¿Por qué activo? Porque es capaz de entregar energía. Fíjense, está entregando energía. Este elemento que está acá es un elemento pasivo. ¿Por qué? Porque está recibiendo, está recepcionando la energía, la resistencia. Y este elemento de acá es un material conductor porque está conduciendo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí está el amperímetro donde se mide. Fíjense, la corriente acá es de 1.3. Si mido aquí abajo, igual es 1.3. Si mido acá, es 1.3. En un circuito que está unido por un solo cable, por un solo conductor, ¿no? La corriente eléctrica que circula por todo el conductor y por los elementos va a ser la misma, ¿no? Bueno, puedo traerme otro amperímetro como tengo dos, fíjense, ahí está. Voy a colocar sobre el elemento, ¿no? Sobre la resistencia, puedo colocar acá sobre la resistencia y voy a colocar esto sobre aquí, ¿no? Con el conductor donde está la batería. Entonces, cuando es un solo cable o un solo conductor, la corriente es la misma. Listo. Bueno, hasta ahí tendríamos todo lo que son elementos activos y elementos pasivos y por qué es importante que fluya la corriente. Nos puede servir esta corriente cuando fluye, ¿no? Es capaz de accionar algunos elementos, en este caso una lámpara para iluminación. Y luego, bueno, pues ya tiene un sinfín de utilidades porque pueden activar ustedes máquinas, eh, no solamente lámparas, sino máquinas, cuestiones electrónicas, televisores, todo lo que se llaman cargas, ¿no? Lavadoras, impresoras, su aparato celular, tiene el mismo esquema, ¿no? Aquí está el elemento pasivo, recepciona los electrones y es capaz de funcionar, ¿no? Por ejemplo, cómo funciona una tele de pantalla plasma, pantalla LED, de igual forma, ¿no? A través de iluminación LED, ¿no? Se da la imagen, ¿no? Entonces sucede lo mismo, ¿no? Los LED se alimentan de, igual al circular, los electrones, ¿no? Activan a los LEDs, estos causan iluminación y la iluminación produce la imagen, ¿no? Entonces, de esa forma puedes accionar cualquier dispositivo, ¿no? A través de la circulación de los electrones. Obviamente, convencionalmente, ya les dije, se toma de positivo a negativo. Muy bien. Entonces, hasta ahí es muy interesante esto. Muy interesante el simulador que nos da bastantes pautas. Luego se había visto, este es un circuito simple, ¿no? Se había visto, este es un circuito muy simple. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Acá le vamos a colocar algo más, ¿no? Voy a colocar algo más, bueno, tengo acá y hasta el cable. Este cable es el conductor, ¿no? La batería, que es la que va a entregar, es un elemento activo. La bombilla, que es un elemento pasivo que va a recibir o va a recepcionar, ¿no? A los electrones, por ahí van a fluir. Es la bombilla y nos va a producir iluminación, la resistencia que tiene la misma función que la bombilla. Bueno, este que está acá, que es un interruptor, ¿no? Que puedo colocarlo acá, voy a cortar esto, ¿no? Fíjense, ya no hay, no marca nada, no hay voltaje, eh, porque no hay unión, ¿no? Entonces lo que voy a hacer yo es, a ver, voy a colocar acá, ahí está, y ya está, ¿no? Fíjense acá. Y nuevamente estoy reformulando nuestro circuito. Ahí está, esto lo vamos a echar acá. Y ahí está, ¿no? Y fíjense lo que pasa con este interruptor, para qué me sirve, ¿no? Voy a accionar, ahí está, recién hay flujo, ¿no? De corriente, ¿no? Cuando está abierto, bueno, no, aquí abro, esto se llama circuito abierto, ¿no? Circuito abierto. Entonces el interruptor me sirve para abrir el circuito, ¿no? Por eso se llama interruptor, porque está interrumpiendo el paso de los electrones. No hay paso, no hay flujo de electrones, ¿no?
cierro el circuito abierto, cierro el circuito y hay flujo de electrones. Ahí está. Cerramos el circuito, tenemos el flujo de los electrones. Abro el circuito, no pasan, no fluyen los electrones por el material conductor. Cierro el circuito y existe flujo de electrones. Y fíjense acá, aquí me marca corriente cero, nada está fluyendo, no hay voltaje tampoco, no se está alimentando a esta resistencia, y esto sucede muy a menudo en los domicilios, ¿no? Eh, tenemos otro interruptor colgado en la pared, o bueno, lo que hacemos es para accionar y para iluminar nuestras habitaciones o sala de estar, mingitorio, la cocina, ¿no? Entonces lo que hacemos es accionar esto, ahí está, cerramos el circuito, estamos cerrando el circuito, por lo tanto hay flujo de electrones y la carga puede funcionar, que la carga en este caso sería la lámpara, ¿no? De esa manera funciona un circuito eléctrico. Entonces vimos, hay un elemento activo, un elemento pasivo y un elemento de corte, ¿no? Listo. En este caso, solamente son estos elementos son para conducir la energía, que es el cable o conductor. ¿Listo? Entonces, con esto podemos explicar la ley de Ohm. Fíjense que también este interruptor, ¿no?, tiene una resistencia, ¿no? Fíjense aquí de cero porque está fluyendo, y aquí tiene de infinita. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay flujo de electrones. Quiere decir que la resistencia es tan grande que no deja pasar nada, ¿no? Entonces, en base a la resistencia, fíjense, va a dejar pasar o no va a dejar pasar. Ahora vamos a ver eso de la resistencia también, ¿no? Miren, vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, entonces, la resistencia es lo que va a dejar pasar o no va a dejar pasar a los electrones. Por lo tanto, voy a colocar otra vez a los electrones. Miren cómo están fluyendo. Ahora, fíjense lo que pasa cuando voy a yo incrementar el valor de la resistencia, ¿no? Tienen que fijarse, observar. Entonces lo que voy a hacer es incrementar, fíjense el flujo cómo está. Voy a ir aumentando y fíjense, ¿no? Ya no está fluyendo de manera como hace un instante, ¿no? Fíjense, de manera, podríamos decir, miren, está más lento, ¿no? Fíjense, ahí está, ahí, con la resistencia 1 ohmio, fíjense cómo fluye, y fíjense la corriente. Entonces va cambiando, fíjense, la corriente está en base al flujo, y ese flujo va a estar en base también a la resistencia, y aquí la ley de Ohm nos dice, ¿no? Si yo, bueno, voy a hacer el voltaje enseguida, pero la resistencia es la que va a tratar de impedir ese paso de electrones. Miren, estoy aumentando la resistencia a 50 ohmios, voy a aumentarle hasta 88. Miren que el flujo es muy poco, ¿no? Entonces cambia aquí el valor de la corriente también. Bueno, voy a colocarle algo, estaba en 10, ahora lo voy a colocar en 30, 35. Fíjense cómo ha bajado la corriente, pero el voltaje no baja, ¿no? El voltaje sigue siendo el mismo, la corriente, porque esta resistencia es más grande, entonces ya no deja pasar muchos electrones, ¿no? Entonces, cuando varío la resistencia, ¿no?, la resistencia es esa, ¿no?, la que se va a oponer al flujo de electrones, no quiere que pasen los electrones. Entonces, cuando haya mayor resistencia, obviamente no va a haber mucho flujo de electrones, la corriente es poca, pero cuando la resistencia es más pequeña, ¿no?, pues fíjense, hay más flujo de electrones, por lo tanto hay más corriente. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahí está, vuelvo a lo mismo. Ya hemos visto todo lo que es la ley de Ohm, cómo puedo abrir el circuito, cerrar el circuito, abro, cierro, ¿no? Ahí está, y listo. Bueno, esto sería todo lo que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces acá tenemos más elementos, ¿no? Tenemos un fusible, un billete. ¿Esto para qué? Para ver si conduce la energía, ¿no? A ver, veamos, vamos a cortar esto acá. Y bueno, vamos a seguir experimentando, ¿no? Porque ustedes pueden experimentar con este simulador, a ver qué pasaría por la mano. A ver, vamos a cortar por acá, ustedes pueden experimentar. Yo voy a cortar esto acá y voy a cortar esto acá. Ahí está, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo tengo, ahí está mi mano,
¿conduce o no conduce? Entonces voy a ver acá, ¿no? Ahí está, fíjense, ahí está abierto el circuito, ya, y cierro el circuito, ¿no? Entonces ahí está, se nota que no conduce. ¿Por qué? Porque aquí tiene una resistencia, ¿no? Nuestra mano de, ahí está 100.000 ohms, ¿no? No está conduciendo eh, la corriente directa estamos hablando, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con un lápiz, ¿no? Entonces muchos se harán la pregunta, ¿y por qué entonces si no conduce la mano, por qué nos, eh, por qué nos electrocutamos cuando tocamos el conductor, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo, eso lo vamos a explicar también, pero fíjense acá, ahí está el lápiz, ¿conduce o no conduce? Ah, fíjense, conduce. ¿Por qué? Porque está hecho de carbono grafito, ¿no? Y el carbono conduce la corriente. Ahí está conduciendo, ¿no? Podemos ver ahora a una mascota, ¿no? Y vamos a ver, aquí un perro, fíjense. Tampoco, ahí está cerrado. A ver, vamos a subir el voltaje. Entonces vamos a hacer esto acá. ¿No? Y podemos ver, fíjense, el borrador. ¿Qué más hay acá? Hay un cable. Hay un clip. Es, bueno, a ver, vamos a ver con el perrito. No pasa nada. Y vamos a explicar en un momento por qué. Ahí está, también tengo un clip. El clip es metálico, conduce, hay una corriente, ¿no? Entonces el clip es metálico, conduce, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver, a ver, vamos a ver qué pasa con el billete, que es papel. Entonces, estos materiales que conducen se llaman conductores y el material que no conduce se denomina aislante. Ahí está, ¿no? El billete no conduce, por lo tanto, estará dentro de la categoría de los materiales aislantes, ¿no? Veremos el caso del fusible, ¿no? Veremos el caso del fusible, ahí está. Lo cortamos, aquí estamos viendo todos estos. Estamos haciendo la prueba, la moneda seguramente va a conducir, ¿no? Ahí está. Ahí está el fusible, ¿no? ¿Y qué pasa con el fusible? Ah, conduce, ¿no? Entonces, estaría el fusible dentro de la categoría de los conductores, ¿no? Entonces, son materiales conductores y materiales aislantes. Estos serían materiales aislantes, ¿no? ¿Listo? Y finalmente nos queda experimentar con la moneda, ¿no? Que obviamente vamos a ver que como es metálico, yo creo que va a conducir, ¿no? Bueno, cerremos el circuito, ahí está, ¿no? Entonces lo que estamos explicando es ahorita la categoría de quiénes son conductores y quiénes son aislantes. Listo. Aquí está la corriente, ¿no? Ahí está la corriente en el conductor. Listo. Bien. Entonces ahí está todo lo que es la ley de Ohm, lo que es un circuito eléctrico o un circuito electrónico está compuesto, ¿no? Es un arreglo, podríamos decir, es un arreglo que está compuesto de elementos activos, que son elementos activos los que pueden entregar energía, como en este caso. Fíjense que si no tuviese esto, este es un elemento activo, ¿no? Si no hay elemento activo, ¿no? Acá, ahí está. Si no existe un elemento activo capaz de entregar, no va a haber circulación, ¿no? A ver, yo puedo colocarle acá, qué sé yo, le puedo colocar, lo que está acá, puedo colocarle este fusible, ¿no? Ahí está. Le voy a colocar y no pasa nada, no hay flujo, ¿no? Porque este elemento es pasivo, no es capaz de entregar, es capaz de recibir. Entonces, necesariamente tiene que haber un elemento activo que pueda entregar. Y ese elemento activo es la pila o la batería, ¿no? Entonces, una fuente de tensión, ¿no? En este caso, para nosotros, eh, la fuente de tensión resulta ser lo que tenemos nosotros, la lámpara, perdón,
los tomacorrientes, ¿no? Ahí está, tenemos nuestras fuentes de tensión en los tomacorrientes. Ahí está, puedo medir estos instrumentos que estoy manejando, voltímetros y amperímetros, son instrumentos de medida, ¿no? Los instrumentos de medida que em, me pueden medir, ¿no?, el flujo de los electrones, que sería el amperímetro, y la diferencia de potencial que existe entre ellos, entre un borne positivo y un borne negativo, que es el voltaje. Listo. Aquí habíamos dicho los elementos pasivos, pero que pueden conducir o que no pueden conducir. Voy a colocar acá los que no han conducido, que serían estos, son los que no han conducido. No han conducido estos tres. Estos sí condujeron: el clip, el carbono, el grafito, el fusible y bueno, esta resistencia son los que han conducido, ¿no? Ahí ya lo tengo más ordenado. En un lado los que son conductores y en otro los que supuestamente serían aislantes. Listo. Muy bien, hasta acá sería lo que es la primera parte, ¿no?, de la ley de Ohm. Y luego quedaría ver los diferentes arreglos, ¿no? Los diferentes arreglos para ver qué es lo que sucede más adelante con el laboratorio. Esta es la primera parte.